Así que seguimos con la historia de los tiempos o los años del silencio. Fueron 400 años, hermanos, donde Dios, como leímos el día lunes, no abrió su boca para dar alguna revelación. Pero, como dije el día de ayer, muchas cosas pasaron. Emergieron también, hermanos, muchas nuevas situaciones para el pueblo de nuestro Dios, y vemos a un pueblo distinto cuando aparece el Nuevo Testamento con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Leíamos ayer en Daniel capítulo 8 y dice la escritura, versículo 23, y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores hayan llegado a su colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no por su propio poder. Destruirá maravillosamente y prosperará, y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. En su corazón se engrandecerá y con paz destruirá a muchos. Y contra príncipes de los príncipes se levantará, mas sin mano será quebrantado. La visión de la tarde y la mañana que está dicha es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días. Y yo, Daniel, fui quebrantado y estuve enfermo algunos días. Cuando convalecí, atendí el asunto del rey, mas estaba espantado acerca de la visión, y no había quien la entendiese. Este no es otro que el reinado de los romanos. En el año 63 a.C., Palestina fue conquistada por el Imperio Romano bajo Pompeyo. Antípater, el idumeo de quien hablamos ayer, fue nombrado gobernador de Judea. Le siguió su hijo Herodes el Grande, rey de Judea en los años 37 a.C. hasta el año 3, para ganarse la buena voluntad de los judíos, porque él era idumeo. Herodes reedificó el templo con gran magnificencia. Fue un hombre brutal, muy cruel. Este es el Herodes que gobernaba en Judea cuando Jesús nació y quien mandó ejecutar a los niños de Belén. Escuche unos párrafos de este hombre. Su nombre significa vástago de un héroe o semejante a un héroe. Eso es lo que significa Herodes. También fue un apellido de una familia gobernante en Palestina, de la que solamente 3 llevaron pues su nombre, el de Herodes. Y así, hermanos, se mencionan como Herodes en el Nuevo Testamento, el que conocemos, Herodes el Grande, rey de Judea y toda Palestina en la época, como dijimos, del nacimiento de Jesús. Este fue el segundo hijo de Antípater, un idumeo, y por ello, hermanos, descendiente de los antiguos edomitas, como explicaba ayer. Aunque estos edomitas eran judíos por nacionalización y también profesaban de alguna manera religiosa la ley. Pero los idumeos fueron sometidos por Juan Hircano, uno en el tiempo de los Macabeos, en el año 125, y fueron obligados a aceptar la religión judía, incluyendo la circuncisión, ¿verdad? Por eso no podemos decir que eran judíos porque querían, sino fueron obligados. Y llegaron a ser judíos, al menos se puede decir nominalmente. Este Antípater designado, hermanos, fue un procurador de Judea designado por el César. Esto fue el César romano, el emperador, en el año 47 a.C. Su hijo Herodes, ¿verdad? Él nació a Antípater en el año 73 a.C. y fue criado realmente en la corte del sumo sacerdote. ¿Y cuál sumo sacerdote? Pues del gobernante Hircano II, entre los años 63 al 40. Y su padre era un consejero político, pero cuando Antípater llegó a ser un procurador,
Él indujo al César, al emperador, a que nombrara a Herodes, su hijo, como un estratega principal en Galilea. Tenía otro hijo también, Antípater. El otro hijo se llamaba Fasael. Y fue un estratega también, hermanos, de guerra. Y estaba a cargo más que nada, hermanos, de Judea. Y poco después, otro emperador, Sexto César, ¿verdad? Le dio como legado a Fasael a Siria. Y entonces nombró a Herodes el Grande, un estratega también de Judea. Y Herodes cambió su afiliación política una vez que fue asesinado en Roma el César, que entonces estaba en el año 44 a.C. Esta es pura estrategia política. Al cambiarse de partido o de quienes apoyaron a la rebelión, a los que mataron, asesinaron al César, entonces como resultado, la gente allá en Roma se dio cuenta que estaba con ellos, entonces fue confirmado en su puesto por el general Casio, que era en ese momento era un procónsul, en Siria. Todos estos países a un lado de Israel, hermanos, jugaban un papel importante para el Imperio Romano. Usted habrá oído de Octavio y Antonio. Son nombres que en muchas novelas de Shakespeare son mencionados. Pues cuando estos dos, Antonio y Octavio, ellos se unieron para derrotar a Casio, que había sido puesto, como dije hace un momento, hermanos, un procónsul de Siria. Se unen y lo matan. Entonces Herodes logra el favor de Antonio, y entre él y su hermano Fasael, ¿verdad?, fueron entonces ya nombrados, ya no procónsules o estrategas, sino tetrarcas en sus propios territorios, ¿verdad? Estos cargos se mantuvieron hasta que los partos conquistaron toda Siria y Palestina. Y entonces ellos vuelven a cambiar de posición. Siempre se van con el que estaba arriba, por decirlo de alguna manera. Incluso cuando esto ocurrió, Herodes huyó a Roma. Y allá fue nombrado rey de Judea. Ya no un tetrarca, pero ahora un rey de Judea. Porque apoyaba a la oposición acerca de Antígono, que era un macabeo, que con él se pudieron lograr quitarse de un lado a los partos. Pero ya como rey regresa a Palestina, y con la ayuda de las fuerzas de Roma, hermanos, entonces derrotó a ese Antígono y conquistó a Jerusalén en el año 37 antes de Cristo. Inmediatamente él dio a conocer que él no era una persona de paz. Es más, él no mostraría misericordia a ninguno que se le opusiera a él. Masacró, hermanos, cantidad de gentes nobles, entre ellos a 45 dirigentes que habían apoyado a Antígono. Mató a todos los miembros del Sanedrín, menos a uno que se escapó, y por haberse opuesto a sus ambiciones en una ocasión anterior. El Sanedrín, hermanos, bajo Herodes, quedó reducido realmente a tal insignificancia que algunos eruditos se han preguntado si realmente existió el Sanedrín durante su reinado, porque casi lo destruye. Recuerde que el Sanedrín son esas 71 personas, los más respetables entre el pueblo judío, espiritualmente hablando, hermanos, los líderes, los ancianos de ellos, ¿me entiende? Así que el territorio de su reino era inicialmente Judea, pero después incluyó a Samaria e Idumea. Pero Antonio, ¿verdad?, tomó Jericó y su territorio se lo dio a la famosa Cleopatra de Egipto, después de esa batalla de Accio, donde Octavio venció a Antonio. Ahora comienzan a pelear entre ellos, y Herodes, una vez más, cambia sus simpatías políticas. Fue a Rhodes, donde estaba Octavio, y logró obtener su favor, y entonces luego fue conocido como Augusto, Octavio, y le añadió Jericó, Gadara y Gaza al territorio de Judea. Así que después de la muerte de Cleopatra, se lo dio también a Judea, a Herodes, ¿verdad? Todos esos territorios de Batanea, Traconite,
que menciona Lucas, ¿verdad? Pues pertenecen ahora a este Herodes el Grande. Él administró, hermanos, su reino sin amenaza seria realmente, así que tuvo un reinado, digámoslo de alguna manera, pacífico, pero comenzó, hermanos, a tener ciertos delirios de persecución. Comenzó a matar a su suegro, a los papás de sus esposas, una de ellas Mariamne, que era la nieta de un gobernante sacerdote, el de Hircano II, y comenzó a matar a sus hijos porque sospechaba que todo el mundo le quería quitar su puesto, ¿verdad? Y hasta que finalmente muere, ¿verdad? Después de haber matado a muchos de sus muy allegados familiares, vuelvo a repetir, esposas, familiares, incluyendo su propio hijo. Entonces, en el año 35, hermanos, pues fue asesinado Aristóbulo III, que era un hermano de la segunda esposa de Herodes, a quien ahogó en un estanque ahí dentro del palacio. Y todo esto, hermanos, lo cuenta la historia en esta historia secular. Sin embargo, hermanos, el hermanastro de Antípater, ¿verdad? Lo siguió. Y en su momento también la historia cuenta que este Herodes, ¿verdad?, fue asesinado. Y de esa manera, pues, se llega muy cerca, hermanos, también al tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, siempre quedan residuos, ¿verdad? Y de eso la palabra del Señor nos dice que también Arquelao, que reinaba en Judea, ¿verdad? En lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Así que fue sucedido en parte por sus hijos en donde él se encontraba. Bueno, el más tarde, hermanos, comenzaremos a ver lo de los hilos que les decía el día de ayer, para no perdernos en este nuevo ciclo que comenzaremos por hoy. Que Dios les bendiga.